Me desperté temprano con el sol, apenas asomándose por las cortinas, bañando la habitación con una luz suave. Era el día que tanto había esperado, el día en que mi único hijo Emiliano se casaría con Liliana. Había pasado meses preparando cada detalle, todo planeado con el corazón en la mano, con ese amor que solo una madre entiende. Como madre soltera, cada sacrificio que hice fue para llegar a este momento. Después de que mi esposo se fue al cielo, puse todo de mí para criar a Emiliano, y ahora él empezaba un nuevo capítulo con Liliana. Lo único que quería era verlo feliz. Me pasé los dedos por el cabello, admirando cómo los hilos plateados brillaban bajo la luz del amanecer. Mi cabello era mi orgullo, mi corona un reflejo de los años que le dediqué a mi familia. Cada hebra guardaba recuerdos de los días en que crié a mi hijo con todo mi amor. Pero al sentarme y mirarme en el espejo, me quedé helada. Mis dedos temblaron al tocar la aspereza de mi cuero cabelludo. Lo que vi en el reflejo no era lo que esperaba. Mi cabello había desaparecido rapado en parches desiguales, como si alguien lo hubiera cortado a traición. La realidad me golpeó como una ola. Me faltó el aire, y por un instante el mundo entero se detuvo. Corrí al espejo rezando, porque fuera solo una pesadilla, pero no lo era. Era real. Mi cabello, mi orgullo ya no estaba. Sentí mi corazón galopando en el pecho, la rabia subiéndome por la garganta, pero no podía moverme. Estaba en shock, tratando de entender qué había pasado. ¿Por qué me pasaba esto a mí? Con manos temblorosas, seguí mirando mi reflejo, intentando armar el rompecabezas de lo que había pasado. Había trabajado tanto para que este día fuera perfecto para Emiliano. Y ahora, en la mañana de su boda, me sentía como una extraña en mi propia piel. La mujer en el espejo no era yo, al menos no la versión de mí que siempre conocí. Respiré hondo, tratando de calmarme. No podía dejar que esto arruinara el día. Tenía que mantenerme fuerte por Emiliano, por su felicidad. Pero mientras miraba esos parches calvos, escuché pasos fuera de la puerta. No necesitaba mirar. Sabía que era Liliana. Entró sin tocar, con una sonrisa demasiado brillante y unos ojos fríos como el hielo. «Buenos días, Carmen», dijo con un tono dulzón casi empalagoso. «Espero que hayas dormido bien. Hoy es un día importante, ¿verdad?» No respondí. Mi mente estaba demasiado abrumada para articular palabras, pero sentía su mirada clavada en mí, estudiándome como si disfrutara el desastre que había causado. Quería gritar, soltar todo lo que llevaba dentro, pero algo me frenó. «¿Estarás bien?», siguió con un dejo burlón. «Es solo cabello, no seguro, vuelve a crecer pronto». Sus palabras me atravesaron como veneno y sentí un nudo en el estómago, una mezcla de humillación y furia. Quería defenderme, decir algo, lo que fuera, pero no sabía cómo. Estaba rota, en shock. Asentí con la cabeza baja, intentando esconder las lágrimas que se acumulaban en mis ojos. Liliana dio media vuelta y salió, sus tacones resonando contra el piso de madera, dejándome sola con el caos que había provocado. La puerta se cerró suavemente, pero el peso de ese cierre se sintió como si me arrancaran mi lugar en la vida de mi hijo. El mundo entero parecía escaparse de mis manos y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Me quedé frente al espejo, lo que parecieron horas, tratando de entender lo que me había pasado. Mi cabello, que alguna vez fue mi orgullo, ahora era un desastre de parches, un recordatorio cruel de lo poco que valía. Mis manos temblaban cerca de mi cuero cabelludo, como si pudiera arreglarlo. Había puesto tanto cuidado en preparar el día especial de Emiliano, en ser la madre que él necesitaba. Y ahora esto. Un golpe en la puerta me sacó de mi trance. No necesitaba mirar para saber que era Emiliano. Lo sentía afuera, su presencia pesada en el aire, en el
Entró con el rostro iluminado al verme, pero al notar mi reflejo, su expresión cambió de golpe. Ma empezó con voz suave, pero sin el cariño que tanto necesitaba. ¿Qué pasó? No sé, balbuceé con la voz rota, mientras lo miraba buscando las palabras. Alguien me hizo esto. Mientras dormía, sus ojos se desviaron rápido hacia la puerta donde Liliana se había deslizado detrás de él. Su presencia era como una sombra, siempre ahí, pero nunca ofreciendo consuelo. Estaba parada, observándome con una indiferencia que me destrozó el corazón. «Liliana», susurré apenas conteniendo el temblor en mi voz. Emiliano la miró luego a mí con una expresión que no podía descifrar. «Es solo cabello, ma», dijo con un tono plano. «Estarás bien. Igual te ves bien». Sus palabras sonaron vacías, distantes, como si yo no fuera la mujer que lo crió, que luchó por él, que lo amó sin condiciones. En ese momento no era su madre. Liliana sonrió con dulzura fingida, su voz cargada de falsa compasión. «Seguro no es gran cosa. Hoy es nuestro día, no el día de Emiliano y mío». Me quedé ahí, paralizada por el peso de sus palabras, mientras mi hijo me daba la espalda y salía con ella, dejándome sola para enfrentar la realidad de que ya no tenía un lugar en su vida. Me senté en silencio, el peso de lo que acababa de pasar cayendo sobre mí como una piedra. Las lágrimas que había contenido finalmente salieron, pero incluso ellas se sentían demasiado pesadas para dejarlas ir del todo. Pensé que estaba preparada para este día, para este momento, pero nada me pudo haber preparado para la frialdad de Emiliano, el hijo por el que di todo. La puerta de mi cuarto se cerró suavemente tras él y me quedé sola, mi propia compañía, ahora un recordatorio doloroso de todo lo que se me había escapado. Me limpié los ojos, intentando recomponerme, pero no podía. Cada parte de mí se sentía rota. No era solo el cabello. No era solo la traición de mi apariencia. Era mi hijo, la persona a la que le di mi vida, quedando separado indiferente mientras su esposa me destrozaba. Quería llamarlo, suplicarle que viera lo que estaba pasando, recordarle quién era yo. Pero las palabras se me atoraron en la garganta. Cada vez que lo intentaba, lo veía a él, el hombre al que amé con todo mi ser, que alguna vez lloró en mis brazos después de que su papá murió, alejándose más y más de mí. No sabía cómo arreglar esto. No sabía cómo hacer que entendiera que lo que Liliana hacía no era solo un error, sino un intento calculado de borrarme de su vida. Quería que lo viera, que volviera a mí como antes, pero ya lo había perdido. Me puse de pie, con las piernas temblando, y caminé hacia la ventana, el cristal frío contra mi frente, mientras miraba un mundo que ahora sentía tan lejano. Mientras las lágrimas seguían cayendo, supe una cosa con certeza: no podía seguir así. No lo haría. Mañana iba a recuperar mi vida. No podía quedarme en ese cuarto, en esa casa, sintiéndome como un fantasma. Había pasado gran parte de mi vida intentando ser todo para todos, especialmente para Emiliano, pero en el camino me perdí a mí misma. Dejé que él se alejara, sin darme cuenta de que me había vuelto invisible para él, un telón de fondo en la vida que estaba construyendo con Liliana. Necesitaba hacer algo, cualquier cosa, para recuperar mi esencia. El peso de la traición aún me aplastaba el pecho, pero algo en mí había cambiado. No era solo el cabello, era todo. Mi vida, mi dignidad, mi valor no podía permitir que Liliana ni siquiera Emiliano me los quitaran. Era hora de dejar de existir para los demás y empezar a existir para mí. Tomé mi celular y marqué a Óscar Morales, el abogado que conocía desde hace años. Era alguien en quien confiaba para ayudarme a tomar las riendas de nuevo. Cuando contestó, no dudé. «Necesito asegurar mi futuro, Óscar», dije con voz firme. «Quiero asegurarme de que nadie pueda quitarme nada. Ya no voy a quedarme de brazos cruzados».
Se quedó callado un momento antes de responder. Entiendo, Carmen. Voy a preparar todo lo que necesites. Eso era todo lo que necesitaba escuchar. En los días siguientes, empecé a dar los pasos que debía haber dado hace mucho. Moví dinero a una cuenta solo a mi nombre. Organicé un fideicomiso para asegurarme de que nadie, especialmente Liliana, pudiera manipular mis bienes. Por primera vez en años, estaba haciendo algo por mí. Y se sentía bien. Pero mientras más trabajaba, más me daba cuenta de que el problema no era solo económico. La manipulación de Liliana sobre Emiliano, su control sobre él, tenía que salir a la luz. Sabía que debía confrontarlo con la verdad, con todo lo que había descubierto. Solo que no sabía cómo llegar a él, pero encontraría la manera. El día de la boda de Emiliano llegó como un torbellino de nervios e incertidumbre. Me había prometido no dejar que los eventos de la mañana arruinaran este día. Había pasado años intentando ser la madre perfecta, la que siempre apoyaba, la que siempre daba. Pero ahora sabía que tenía que defenderme. Tenía que recuperar mi lugar, no solo en la vida de mi hijo, sino en la mía propia. Me puse el vestido rojo que había elegido para la ocasión. Era audaz, seguro, todo lo que había reprimido por tanto tiempo. Cuando me miré en el espejo, no vi a la mujer que había sido disminuida silenciosamente por su familia. Vi a alguien diferente, alguien fuerte, alguien que se negaba a ser invisible. La ceremonia se llevó a cabo en un lugar precioso, uno en el que ayudé a organizar pequeños detalles, pero todo parecía pertenecerle a Liliana. Sus elecciones, su visión, su día soñado. Observé cómo llegaban los invitados, cómo Liliana se movía entre la multitud, con los ojos brillando por la atención que tanto anhelaba. Podía sentirlo sus ojos sobre mí. Estaba esperando a ver cómo reaccionaría. ¿Me achicaría? ¿Me disculparía por existir? Pero no lo hice. En cambio, me mantuve erguida sin dejar que me robara mi presencia. Cuando finalmente me vio parada con mi vestido rojo, su rostro mostró una chispa de sorpresa. Por un instante vi cómo su máscara se tambaleaba y supe que la había descolocado. Emiliano estaba a su lado radiante de orgullo, pero cuando sus ojos se encontraron con los míos, los desvió rápidamente. Me estaba evitando, esquivando la verdad de lo que había pasado. Pero no importaba. Ya no iba a suplicar por su aprobación. La boda siguió como estaba planeada, pero sentía que estaba viendo el sueño de alguien más desarrollarse. A medida que avanzaba la noche, me di cuenta de algo importante. Esto no era solo sobre el día de la boda de Liliana, era sobre mí, recuperando la vida que había dejado ir por demasiado tiempo. Mañana confrontaría a Emiliano, pero por ahora disfrutaría de esta pequeña victoria. La recepción estaba en pleno apogeo y no podía evitar sentirme como una extraña en la celebración de mi propia familia. Las risas, los bailes, el tintineo de las copas, todo me resultaba ajeno. Emiliano y Liliana eran el centro de todo, y yo había quedado relegada a un rincón, solo una espectadora, en una vida que alguna vez creí sería mía, pero no iba a seguir siendo invisible, no más. No podía dejar que esto continuara, no con la forma en que Emiliano me había dado la espalda, no con la manera en que Liliana había intentado manipularlo todo. Lo encontré al borde de la multitud, parado con su nueva esposa, su rostro iluminado por la felicidad. Pero no había calidez para mí. En sus ojos, ni una señal de que el hijo que crié aún se preocupara por la madre que le dio todo. Respiré hondo y caminé hacia él con el corazón latiéndome a 1000. Al acercarme, vi el destello de incomodidad en su rostro. Sabía que algo venía, pero ya no iba a esperar más. Emiliano, dije con voz firme, a pesar de la tormenta que rugía dentro de mí. Me miró y su sonrisa se desvaneció. Ma ahora no murmuró, mirando hacia Liliana, que estaba demasiado quieta, observándome como halcón.
pero no me iba a detener. Necesito hablar contigo, insistí. Sobre Liliana, sobre todo, no me importaba que fuera el día de su boda. No podía guardarme esto más. Emiliano dio un paso atrás, visiblemente incómodo. Ma, no sé de qué hablas. No, Emiliano, lo interrumpí, sin darle chance de esquivarme otra vez. No entiendes lo que está pasando. Liliana te ha estado manipulando. Lo ha controlado todo, incluso a mí. Y tú has estado tan cegado por ella que lo has permitido. Vi cómo se estremecía una mezcla de confusión y enojo brillando en sus ojos. Abrió la boca para hablar, pero no había terminado. ¿No lo ves, verdad? He pasado toda mi vida apoyándote, amándote, y así es como me tratas. Mi voz se quebró, pero mantuve mi postura. Se quedó ahí, atónito, sin saber qué responder. El silencio entre nosotros se sentía como un peso físico, asfixiante y denso. Emiliano estaba ahí, con la boca ligeramente abierta, como buscando las palabras correctas, pero sin encontrarlas. Liliana, detrás de él, estaba rígida con ojos duros. Observaba el intercambio con una mirada calculadora, como esperando mi próximo movimiento. Ya había dicho lo que necesitaba decir, pero Emiliano no lo había escuchado, no de verdad. Podía verlo. Su confusión, su incomodidad, todo estaba ahí, pero aún no asimilaba la verdad de mis palabras. No estaba listo para entender la manipulación, el control, la forma en que Liliana se había enredado en él como una enredadera, asfixiando cada parte de su vida que no le pertenecía. Pero no iba a suplicarle que lo viera. Le había dado todo, pero había sido demasiado callada, demasiado pasiva por demasiado tiempo. Esto ya no era sobre rogarle que viera mi valor, era sobre recuperar la vida que había perdido. Enderecé los hombros y di un paso atrás, no en derrota, sino en aceptación. No necesitaba su aprobación, no necesitaba explicarme más. Había pasado tantos años viviendo para otros, intentando mantener un papel que ya no me servía. Lo había criado, sí, pero tenía que soltarlo. Tenía que dejar que se alejara de mí como él había elegido hacerlo. Por primera vez me sentí ligera. El peso de las expectativas de ser la madre abnegada, la presencia amorosa, pero invisible en su vida, comenzó a desvanecerse. Esta ya no era mi pelea. Se acabó, Emiliano. Dije con voz calma, pero llena de determinación. Tú tomaste tu decisión, yo tomaré la mía. Me di la vuelta y me alejé el bullicio de la boda, desvaneciéndose detrás de mí. Esto ya no era sobre ellos, era sobre mí. Mañana sería un nuevo día y lo iba a vivir a mi manera. Salí de la recepción en silencio, deslizándome por las puertas antes de que alguien pudiera detenerme. Mi mente estaba acelerada, pero había una extraña claridad en ella. Había hecho lo que necesitaba, decir la verdad, confrontar a mi hijo y tomar el control de mi vida otra vez. Pero aún mientras me alejaba, un dolor agudo de arrepentimiento se instaló en mi pecho. Había esperado un desenlace diferente. Quería que Emiliano me escuchara, que viera la profundidad de mi amor y mis sacrificios. Anhelaba que estuviera a mi lado como cuando era pequeño. En cambio, me encontré con silencio, con evasión y con la dolorosa realidad de que la madre que él necesitaba ya no era la madre que podía permitirme ser. El mundo afuera se sentía diferente ahora. Las calles estaban más calladas, las luces más tenues. Caminé sin rumbo, sin saber a dónde iba, pero necesitando moverme. Sentía el pinchazo del rechazo, pero también algo más, un vacío que resonaba en los espacios a mi alrededor. Lo había dado todo por Emiliano, y ahora sentía que no me quedaba nada. Me detuve en una banca en un parque cercano, y me senté el aire fresco de la noche, golpeándome la piel como un recordatorio de que estaba sola en ese momento. Intenté no llorar, pero las lágrimas vinieron de todos modos suaves y silenciosas. Siempre supe que algún día tendría que soltarlo, pero nunca imaginé que se sentiría así.
Mientras me limpiaba los ojos, un pensamiento cruzó mi mente. Mañana no era solo otro día. Era mi oportunidad de empezar de nuevo, de reconstruir la vida que había descuidado por tanto tiempo. Mañana comenzaría a vivir para mí. Los días después de la boda pasaron como en una neblina. No volví a la casa de mi hijo. No busqué a Emiliano. No podía. Necesitaba distancia, tiempo, para procesar todo lo que había pasado. Había pasado años viviendo para él, sacrificando mis propias necesidades y deseos en nombre de la maternidad. Pero ahora, por primera vez en mi vida, vivía para mí. Era aterrador y liberador al mismo tiempo. Me enfoqué primero en lo práctico, asegurar mis finanzas, garantizar que todo estuviera en orden para proteger lo que había trabajado. Óscar Morales, mi abogado, fue clave para preparar mi futuro. Sentí un peso levantarse de mis hombros al firmar los documentos necesarios, sabiendo que nadie podría quitarme lo que era mío. Pero más que eso, me di cuenta de que no solo estaba protegiendo mi patrimonio, estaba protegiendo mi independencia. Empecé a hacer voluntariado en una organización local, algo que siempre quise, pero nunca tuve tiempo de hacer. Era pequeño, pero era mío. El trabajo no era glamoroso, pero me dio un propósito que no había sentido en años. Conocí mujeres que habían enfrentado sus propias batallas, mujeres que lucharon por su independencia de maneras que me recordaban a mí. Compartimos historias, nos apoyamos y comencé a encontrar mi lugar en un mundo que por tanto tiempo me había sentido ajeno. Pero no era solo el voluntariado. Empecé a redescubrir partes de mí que había enterrado. Retomé la jardinería, algo que amaba antes de que la vida se volviera demasiado ocupada. Mi jardín trasero floreció con flores y verduras, y mientras lo cuidaba, me di cuenta de algo: yo también estaba empezando a florecer. Con las semanas encontré un nuevo ritmo en mi vida. Ya no era un personaje secundario en mi propia historia, era la protagonista. La llamada llegó inesperadamente una tarde, y dudé antes de contestar. La llamada era de Emiliano. Lo supe en el momento en que vi su nombre en la pantalla. Mi corazón no latió acelerado como antes. En cambio, sentí un pequeño tirón, un recordatorio de todo lo que alguna vez fue. Miré el teléfono por un momento, sopesando si contestar. No había hablado con él desde la boda, y una parte de mí no estaba segura de estar lista para enfrentarlo. Pero la otra parte, la que aún lo amaba profundamente, no podía ignorarlo. Deslicé la pantalla para contestar. Mas su voz era suave, vacilante, como si no supiera por dónde empezar. He estado pensando mucho en todo en lo que pasó. Y yo te debo una disculpa. Exhalé el peso de sus palabras asentándose en mi pecho. Su disculpa no era algo que esperaba. No sabía si la necesitaba, pero se sentía como una pieza pequeña del rompecabezas que había estado intentando armar. He estado tan ciego con todo lo que ha pasado, continuó. No lo vi, Ma. No vi cuánto has hecho por mí. No me di cuenta de cuánto te he dado por sentado. Las palabras, aunque difíciles de escuchar, eran las que había estado esperando. Pero no venían con la calidez que pensé que tendrían. Venían con una frialdad que no podía ignorar la realidad de que Emiliano había cambiado y yo también. No puedo deshacer lo que pasó, pero quiero intentar arreglarlo, dijo con la voz llena de arrepentimiento. Asentí, aunque no podía verme. Lo sé, Emiliano, pero ahora tú tienes que hacer esto por ti, por tu vida. Y yo también. Hubo una pausa antes de que hablara de nuevo. Quiero visitarte. Tal vez podamos hablar cara a cara. Tal vez, dije con voz firme, pero no tan cálida como antes. Pero ahora las cosas son diferentes. Al colgar me di cuenta de que no solo estaba dejando atrás el pasado, estaba forjando un nuevo futuro, uno en el que yo era lo primero. Y ese era un futuro que estaba lista para enfrentar.